Hola, bienvenidos a Café Pasión para platicar sobre las efemérides de esta semana que hoy inicia, 17 de julio de 2016. Vamos a platicar sobre los escritores que ya se fueron y nos dejaron un legado. Hola, Jimmy. Hola, mi amor, buenas noches a todos. Ahora tenemos un escenario aquí atrás que es el Templo de Santiago Apóstol, aquí en la colonia de Marfil, en Guanajuato. Está un poco más fresco porque tenemos la ventana abierta, hace mucho calor. Sí. Bueno, ya un poquito menos, pero pues se siente más fresco y además es un escenario muy agradable. Va a haber un poquito más de ruido, pero bueno, ojalá que no se interponga demasiado. Pues vale la pena. Y vamos hoy a degustar un rico café árabe que lo vamos a tomar en unos pocillos típicos mexicanos de peltre. Así que nos cabe más café, vamos a dormir muy poco esta noche por lo que veo. A mí no se me ve el sueño. Pero vamos a disfrutar de este rico café. Hakemir es la tienda donde lo adquirimos. Muy bien, pues ahora vamos a comenzar con una escritora de origen británico, ¿no? Así es Jane Austen. Y fíjense que Jane Austen nace un 16 de diciembre de 1775 en Steventon, Inglaterra. Y fallece un 18 de julio, y es por eso que la estamos recordando en esta semana. Y Jane Austen era una novelista muy importante, fue la séptima hija del reverendo George Austen. Jane tenía 5 hermanos y una hermana, así que ella con su hermana siempre fue muy apegada, se llamaba Cassandra, y entre ellas se carteaban y tenían una relación muy, muy amistosa, aparte de ser hermanas. Eso nos ayuda mucho a saber la vida de Jane Austen y de todas las cosas que se decían entre ellas sobre su vida. Y fíjense que Jane Austen pertenece a la clase burguesa agraria, y la educación de los niños se llevaba a cabo en escuelas dominicales o en las familias a través de tutores o institutrices. Y el padre de Jane, como era tutor de varios niños, esto le permite tener una instrucción muy, muy importante, muy cercana, y aparte el padre de Jane, él tenía una biblioteca muy grande, llena de libros, y esto también le permitió a Jane y a sus hermanos tener una instrucción, pues mayor instrucción al resto de la población, porque la población en general no tenía este acercamiento a la cultura como ellos. Como les comentaba, Jane y Cassandra fueron muy unidas, y esta unión la hace a Jane escribir su primer novela, que se llama Emma. Estas cartas y esta unión entre ellas hace que Jane se inspire y escribe esta novela Emma, que justamente habla de una relación entre hermanas y entre familia. Y después escribe esta novela muy importante llamada Orgullo y Prejuicio, que es una novela muy importante de Jane Austen, porque los hermanos de Jane ingresan al ejército, y el conocer la vida del ejército tan de cerca a través de sus hermanos le hace evocar en su novela la vida del ejército en Orgullo y Prejuicio. En esta novela se habla sobre unos jóvenes que van al ejército y se enamoran de unas chicas en el pueblo y terminan yéndose al ejército y dejándolas y después regresando, muchos de ellos mueren, etc. Así que ella se inspira en esta época para escribir esta obra de Orgullo y Prejuicio, que es muy, muy conocida de ella. Y pues después sus novelas, fíjense que contienen hicieron una película sobre esto, ¿no? Sí, hay una película de hecho muy, muy padre, muy, muy bien hecha, que las recomiendo muchísimo. Está muy bien hecha, con unos escenarios muy bonitos en Inglaterra, así que pues véanla, vale mucho la pena, y está muy apegada al libro de Jane Austen. Y con Jane Austen surge un nuevo estilo en las novelas inglesas, y sobre todo un nuevo estilo donde rescata la imagen de las mujeres.
la imagen de la época de las mujeres estaban catalogadas pues en un círculo como más cerrado, con ciertas tareas exclusivamente para las mujeres, y Jane quiere abrir esa puerta y esa nueva posibilidad a que las mujeres tienen la oportunidad de hacer otras tareas. Y es así como, por ejemplo, hay un pasaje en la literatura de Jane Austen, justamente de esta obra de Orgullo y Prejuicio que les quiero compartir, y dice así uno de los personajes más importantes de esta novela, que se llama Orgullo y Prejuicio, Mr. Bingley, que es muy, muy famoso. Me resulta increíble cómo todas las jóvenes tienen tanta paciencia para cultivar todos esos talentos. Todas pintan, forran biombos y hacen bolsitas de malla. Una mujer debe tener un amplio conocimiento de la música, canto, dibujo, danza y lenguas modernas para merecerse esa palabra talentosa. Y aparte, debe de haber algo en su aire y en su manera de andar, en el tono de su voz, en su forma de relacionarse con la gente y en su expresión. De no ser así, no merecerá completamente la palabra de talentosa. Entonces, Jane, este párrafo lo hace en un gran sentido irónico, que es la parte que rescata o que se refleja en la literatura de Jane Austen, porque en sus novelas aboga por una educación liberal para la mujer, y la verdad es que ella prefiere que la mujer esté alejada de todos estos talentos que le llama en este párrafo. Es decir, prefiere que la mujer, o se da cuenta que la mujer tiene otros talentos aparte de en los que lo habían encasillado. Entonces en sus novelas hace personajes femeninos con mucha fuerza y que sacan otro tipo de talentos que no eran los que prevalecían en la sociedad de esta época. Y pues bueno, en cuestión de amor, Jane no tuvo mucha suerte. Tuvo un novio, un galán que se iba a casar con él, pero no tuvo dinero suficiente y no se casaron. Después se mudan a otra ciudad, que es la ciudad de Bath. Ahí conoce a otra persona y se muere. Entonces, pues, y esto la lleva a escribir una novela que aquí estamos viendo su portada, que se llama Persuasión. Es otra novela muy conocida de Jane Austen. Y pues ni Cassandra ni Jane nunca se casan. Conocemos un poco la imagen de Jane Austen, que la estamos viendo aquí en esta imagen, que es un dibujo que su hermana Cassandra le hace a Jane Austen cuando estaban jovencitas. Y a través de estas variantes de este dibujo, como ustedes pueden ver, aquí vemos el dibujo original y ahorita les estamos mostrando el dibujo de una pintura ya mejor hecha, ya con las facciones un poco más bien hechas, pero todas son variantes de este dibujo que hizo su hermana Cassandra. Y bueno, pues existen muchos museos dedicados a Jane Austen y a su obra, donde podemos encontrar sus libros, algo de su vestuario, las cartas a su hermana, sus primeros escritos. Y el cine, como tú bien decías, la ha inmortalizado en estas películas como Emma, es otra de sus películas muy famosas, Orgullo y Prejuicio, y Austerland, la tierra de Jane Austen, que habla un poco sobre su biografía, por si también la quieren ver, es una película muy interesante. Y Jane Austen muere de tuberculosis un 18 de julio de 1817 a los 41 años, realmente muy joven. Uh-huh. Y sus restos se encuentran en la Catedral de Winchester en la Gran Bretaña. Entonces, pues esta es la vida de Jane Austen. Muy bien, muy interesante mujer. Muy interesante, que sí. De alguna manera, pues fue medio feminista para esa época, ¿no? Claro, rescatar otros valores y otras cualidades de la mujer, así no solamente los tradicionales, ¿no? Claro, así es, que es muy importante tener tantos talentos también, pero pues también ver que la mujer tiene y tendrá muchos más. Ahora les platicaré un poco de la vida de Francesco Petrarca. Francesco Petrarca fue un lírico y humanista que nació el 20 de julio de 1304 en Arezzo, Italia.
Este hombre, cuando apenas tenía 8 años, se tuvo que ir a vivir a Avignon, Francia. Realmente ahí pasó la mayor parte de su infancia. Y después se fue a estudiar a la Universidad de Bolonia, trató de estudiar leyes, pero la muerte de su padre hizo que regresara a Avignon y entonces se metió a la vida eclesiástica. Y gracias a eso él pudo viajar por muchos lugares de Europa. Él era el ayudante de uno de los cardenales y entonces pues lo traía viajando por todas partes y él aprovechaba y se metía en las bibliotecas para rescatar códigos literarios y así se fue volviendo realmente en un bibliófilo. Le gustaba mucho estar en las bibliotecas y reconociendo esta característica de él y además que le gustaba escribir, pues le dieron permiso de viajar menos y escribir más. De tal manera que pues eso permitió que todavía siendo joven comenzara a escribir. Se cuenta que cuando Francesco Petrarca tenía 22 años, fue a la iglesia y vio a lo lejos a una joven muy bella. Esta joven se llamó Laura, y Laura fue la gran inspiración de Petrarca. Es una mujer misteriosa porque algunos escritores dicen que ni existió, que solamente existió en la imaginación de Petrarca, pero él siempre dijo que sí existía y tal vez no revelaba su identidad porque era una mujer casada. Se sospecha que era la esposa del marqués de Sade. Wow. Y entonces por eso... Nada más y nada menos. Por eso la tenía un poco oculta la identidad. Sí. Pero ella fue verdaderamente la inspiración para escribir muchas de las cosas que escribió Francesco Petrarca. De hecho, su poesía refleja tanto la sensualidad como este tormento que él sentía por Laura, ¿no? Él tuvo tuvo dos hijos con otras mujeres. Parece que las mamás de sus dos hijos eran mujeres diferentes. Cuando leyó las Confesiones de San Agustín, Francesco Petrarca sufrió mucho al enfrentarse, por un lado, al apego de lo material y por otro lado la importancia de las aspiraciones espirituales. Entonces este dilema pues le conflictó gran parte de su vida. De hecho, él escribió un libro que se llama Secretum, que son unos diálogos ficticios con San Agustín. Y allí habla un poco de este pensamiento que él tenía y este conflicto que tenía sobre lo material y lo espiritual. Así pues, su vida estuvo al servicio de la Iglesia católica y de una familia muy acomodada que fue la familia Colonna. Se dice que de esta familia incluso salió un papa, ¿no? Entonces era una familia pues que lo protegió y que estuvo a su servicio durante su vida, Francesco Petrarca. Es importante decir que él escribió en latín y realmente se hizo en aquella época famoso por lo que escribió en latín, pero también escribió en la lengua vulgar, y la lengua vulgar se le llamaba el italiano. Okay. Pero realmente ahora se reconoce en su libro Cancionero todos estos poemas que escribió inspirados precisamente en Laura. Y lo que inmortalizó a Petrarca fue Cancionero, no sus libros o lo que escribió en latín, ¿no? Y pues sus poemas, la mayoría de sus poemas reflejan esa pasión que tenía por esta mujer Laura. Los Triunfos fue otro libro que describe tanto la elevación del amor de lo terrenal a lo divino, otra vez inspirado por Laura. Tiene un poema épico que se llama África y habla sobre las hazañas de un conquistador romano que se llamó Escipión. Y bueno, se dice que su literatura influyó en personajes como Garcilaso de la Vega y como el mismo Shakespeare. Así de importante fue Francesco Petrarca. Hay que decir un dato curioso que no tiene que ver con su vida de escritor, pero pues vale la pena relatarlo, porque el 23 de abril de 1336 se le ocurrió a él, con su hermano y otros dos amigos, escalar
un monte de los montes de los Alpes. En aquella época no se acostumbraba a escalar los montes nomás por escalarlos, entonces ellos escalaron el monte Ventoso y así se convierte en el primer alpinista que existió. Él, insisto, con el hermano y los amigos, este monte de un poco más de 1900 metros de altura fue escalado por ellos, y así se queda pues en los anales de la historia este hecho que inicia el alpinismo. Eso se supo porque él escribió una carta a su amigo Ludovico y le platica sobre este viaje. El 19 de julio de 1374 lo encontraron muerto sobre un libro. Y así es como termina la vida de este gran escritor. Él muere en su casa de Arqua, una ciudad que está al norte de Italia, en la provincia de Padua, y ahora se llama Arqua Petrarca. Tenía 70 años cuando falleció. De hecho, si ustedes recuerdan que les dije que había nacido el 20 de julio, pues resulta que se murió el 19 de julio, un día antes de cumplir los 70 años. Esa es pues la vida de Francisco Petrarca.